Hola, muy buenos días, Dios les bendiga. Estamos nuevamente juntos, ya casi acostumbrándonos a esta práctica de nuestro encuentro dominical a través de los celulares, las redes, y damos gracias a Dios porque también es una herramienta que en este tiempo está bendiciendo nuestras vidas. Quisiera simplemente, antes de entrar en tema, decirles que hoy es un domingo muy especial porque estamos celebrando la Cena del Señor. Así que queremos invitarlos a todos para que estén preparados para ese momento. Vamos a tener una oración de gratitud a Dios, porque como ustedes recordarán, el primer domingo hablamos acerca de cómo Jesús en su oración modelo pedía al Padre que las pruebas no nos aparten de Él y que seamos guardados del diablo. El segundo domingo estuvimos hablando acerca de la importancia que Jesús le daba a la vida y tomamos como ejemplo un día en la vida de Jesús, cómo es que Él usó el día para poder tener esa sabiduría que viene de Dios y cómo invertir nuestra vida en un día, ejemplo para todos nosotros. Así que quiero dar gracias a Dios por estos dos temas y por el que hoy también vamos a abordar. Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias porque tú eres bueno, gracias Señor porque Jesús es nuestro modelo, a Él seguimos, a Él corremos, porque simplemente solo en Él encontramos la vida y la vida eterna. Gracias por lo que hoy también tú nos vas a dar a través de tu palabra y lo que vamos a recordarte por medio de la cena, del servicio de la Cena del Señor. En tu nombre Jesús oramos, amén y amén. Te invito entonces a que podamos ver este tercer tema que tiene que ver con una pregunta, y la pregunta es: ¿qué quieres del futuro? ¿Qué es lo que te viene a tu corazón, a tu mente acerca del futuro? Y le he llamado ¿cómo quieres que sea el futuro? Para que nosotros hablemos del futuro, seguramente tiene que haber un pasado y tiene que haber un presente. Cuando nosotros vamos a la Biblia y vemos en Eclesiastés capítulo 7, verso 10, porque allí en este texto encontramos una pregunta y un razonamiento del sabio Salomón, y te lo voy a leer porque es importante, porque es lo que nos va a dar la base de todo el tema que vamos a desarrollar brevemente. Dice: nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabio hacer tales preguntas. Yo he escuchado en estos días que la gente pregunta y se pregunta. Queremos volver a lo de antes, queremos vivir como antes. Y como usted escuchó en Eclesiastés 7:10, dice: no es de sabios hacerse esta pregunta. Y lo que hoy queremos ver es que somos dueños del presente hasta hoy, pero no sabemos nada del futuro. Pero sí Dios nos da la oportunidad de preguntarnos: ¿qué quiero? ¿Cómo quiero que sea mi futuro? ¿Cómo quiero que sea el futuro de mi familia y de mi iglesia? Por lo tanto, Eclesiastés nos dice que quien se pregunta no está haciendo la pregunta correcta, quien se pregunta esto, y quien añora los tiempos pasados. Claro, yo sé que usted como yo queremos que todo esto pase y vivir un presente, ese presente que nos permitía salir a las calles, que nos permitía tener comunión, saludarnos, congregarnos y ocuparnos de nuestras tareas, que hoy no lo podemos hacer de la misma manera. Sin embargo, es bueno lo que Eclesiastés nos dice,
No es bueno preguntarse, no es de sabios decir, ¿por qué todo tiempo pasado fue mejor? Ahora, si hay algo que nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que saber, es que el pasado en nuestra vida fue marcado por Jesús. Porque en el libro de Primera de Corintios que escribe Pablo, en el capítulo 2 y el verso de 1 al 5, dice el apóstol: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Y este es el tema de nuestro pasado. Si hay algo que el pasado de la iglesia y el pasado de tu familia, el pasado de tu vida, debe haberte marcado, es este hecho concreto, este hecho comprobado por la historia, que Jesús, el Señor, murió. Para que nosotros podamos dar una respuesta a cómo quiero que sea el futuro, tenemos que necesariamente ver lo que Dios hizo. Y lo que Dios hizo fue enviar a su Hijo. Y Pablo no quería saber de otra cosa. Él había sido llamado y dio muchas enseñanzas, pero si hay algo que Pablo se centró, el objetivo, el enfoque de su vida, fue esto mismo. Dice: yo no me propuse saber otra cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Si el futuro va a tener un valor en tu vida, y si el futuro para esta sociedad va a tener un valor, tiene que ver con lo que Jesús hizo. Él murió, pero también Él resucitó. En breves momentos vamos a recordar su muerte a través del pan y de la copa. Y en breves momentos vamos a dar gracias a Dios. Y esto es lo que hace la diferencia a no querer volver a los tiempos pasados. Porque todos queremos vivir como antes, pero no es sabio. Algo tiene que cambiar, algo tiene que ver. Y buscando precisamente esto, encontré un comentario que dice: hay gente que dice que todo vuelva a la normalidad. Y la pregunta es, y el razonamiento es, ¿realmente queremos que todo vuelva a ser como antes? Si todo este dolor y este sufrimiento no nos da una perspectiva bíblica sobre cómo estamos viviendo hasta aquí y no nos ayuda a reflexionar sobre nuestras prioridades, nuestras relaciones, nuestros valores y nuestras lealtades, entonces habrá sido un dolor y sufrimiento malgastado, experimentado totalmente en vano. Porque si hay algo que le va a dar a nuestro futuro algo diferente, algo nuevo, algo esperanzador, es saber que Jesús murió y resucitó. Para volver a nuestros puntos principales, es que este mundo necesita una esperanza. Este mundo no puede volver a ser como antes. Vos y yo no podemos volver a ser como antes, aún teniendo a Jesús en nuestro corazón. Hay cosas que esta crisis, esta pandemia tiene que Dios haberla tomado para transformarnos, para cambiarnos. Claro, usted me dirá: pastor, es el Espíritu Santo el que nos cambia. Y estoy completamente de acuerdo con ese análisis. Sin embargo, me doy cuenta que hasta que no empezó esta pandemia y esta crisis, vivíamos en una rutina, parece que todo siempre va a ser igual. Pero el mensaje de hoy, un mensaje que está mirado desde la óptica del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo, nos tiene que cambiar, nos tiene que hacer reflexionar como iglesia, como familias, como creyentes individualmente. Tiene que haber un cambio si queremos que el futuro sea un futuro mejor. Por eso
en este tercer punto, que tiene que ver cuál es la esperanza para este mundo, qué tiene que estar en el futuro. Y saben, hay solamente dos instituciones dadas por Dios, están en la Biblia, que son las que le van a dar al mundo, a la sociedad, a tus vecinos, a tus compañeros de trabajo, a tu barrio, un futuro mejor. Y esa esperanza tienen que ver, miren, les voy a contar les voy a decir el ejemplo de dos animalitos, uno llamado arminio. El arminio es un mamífero carnívoro, es el más pequeño del mundo, conocido como la comadreja o la nutria. El arminio es un animal de un pelaje tan precioso, tan blanco, que uno podría decir no hay un color blanco como el del arminio. Pero el arminio nos da una enseñanza para el futuro. ¿Saben cómo hacen los cazadores para lograr atrapar a un arminio? Como ellos tienen sus cuevas, los cazadores colocan en la puerta de la cueva del arminio basura, alquitrán, colocan todos los desechos. Esperan que el arminio salga y cuando el arminio sale y regresa a su cueva, encuentra todo esto que los cazadores han puesto. Ahora fíjate lo que hace el arminio. El arminio es tan noble con su carácter de tener un pelaje blanco, un pelaje puro, que prefiere no entrar para no contaminar la cueva. Y entonces se da vuelta y entonces se enfrenta y entrega su vida frente a los cazadores. El mundo necesita el ejemplo de simplemente un arminio. La Iglesia de Cristo necesita volver a la santidad, a esa convicción, como siempre vos sabés que yo lo he dicho, que las dos cosas que deben ocurrir para un verdadero avivamiento es más santidad, más de Dios. Y el arminio es el mejor ejemplo para que podamos aprender de él. El segundo animalito es el tejón. El tejón es un mamífero carnívoro y se lo considera como el animal más valiente del mundo. El tejón, fíjate vos que con la piel del tejón se construían antiguamente las sandalias que usaban la mujer en el tiempo de Moisés eran hechas con piel de tejón. Cuando se construyó el tabernáculo, una de las pieles que cubría el tabernáculo donde estaba la presencia de Dios era la piel del tejón, porque el tejón nos está hablando de valor, de valentía, porque el futuro, al que yo te estoy diciendo en esta mañana, ese futuro que todos queremos que sea mejor, no tiene que ser con los conceptos, con los valores que teníamos antes de esta crisis mundial que estamos viviendo. Ahora tienen que permanecer el valor y tiene que permanecer la santidad. Porque ¿cómo vamos a responder en el futuro al miedo, al temor? Lo vamos a hacer como lo hace el tejón. El tejón puede enfrentarse, y está confirmado a través de fotografías y a través de filmaciones. El tejón es un animal pequeño, pero puede enfrentarse a leones, puede enfrentarse a fieras y no va a dejar de luchar por su vida. Ante el temor que vive la sociedad, aprendamos del tejón. Ante la corrupción y el pecado que vive nuestra sociedad, aprendamos del arminio. Necesitamos para el futuro ese que todos queremos y que debe ser mejor que el que dejamos atrás. Debemos mirar a Jesús. En Él está la santidad, en Él está el valor, porque Él se enfrentó a la cruz. Por eso Pablo insistía en decir, yo no quiero predicar otra cosa que no sea la cruz de mi Cristo.
Y en esta mañana de la cena queremos prepararnos para este futuro, que lo vamos a tener dentro de pocos días. Un futuro que cuando se levante la cuarentena vamos a volver, pero acordate lo de Eclesiastés, no volvamos a ser como antes, porque no es de sabio preguntarse, yo quiero ser como antes, sino que ahora tenemos que ser como Dios quiere que seamos. Tus familiares que no tienen a Jesús, tus vecinos que no tienen a Cristo, están queriendo vivir un futuro nuevo, diferente. Y la iglesia y la familia son las dos instituciones que tenemos dado por Dios, por la gracia de Dios, dado por la muerte de Cristo. Tenemos esos requisitos necesarios para poderle darle a este mundo un futuro nuevo y un futuro mejor. ¿Qué te parece si le agradecemos a Dios? Porque la respuesta que ¿cómo quieres que sea el futuro? Dios nos la ha dado en esta mañana. Fíjate lo que dice en Mateo. Mateo en capítulo 16, 18, cuando los discípulos estaban diciendo quién era Jesús para ellos y para el mundo, Pedro toma la palabra y dice, Señor, tú eres Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, tú eres el Cristo. ¿Y qué le respondió Jesús? Yo te digo, Pedro, que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del reino no prevalecerán contra ella. Querida iglesia, qué privilegio de ser nosotros la esperanza del futuro, la esperanza del mundo. Para que esto lo podamos sellar, para que esto lo podamos vivir, quiero invitarte a que celebremos la cena del Señor. ¿Querés participar? Hacelo como se te ha indicado, como te hemos sugerido. Ahora es el momento de que papá, mamá, los hijos estén presentes y allí en esa intimidad de tu casa podás participar del pan y de la copa. Muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Esta copa y este pan representan la sangre de Cristo y el cuerpo del Señor. Hoy es un día muy especial. Es el primer domingo del mes de abril. Hoy es un día muy especial. La iglesia, que es la esperanza del futuro tan cercano, es la esperanza de este mundo. Por eso, como siempre lo hemos hecho, porque el Señor nos mandó que lo hiciéramos, queremos participar en esta mañana de la cena del Señor. Si ya estás listo con tu familia, entonces empecemos a celebrar. La palabra de Dios dice que la noche en que Jesús fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, hacerlo todas las veces en memoria de mí. Amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Jesús. Levanta tu voz para darle gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor. Después de haber cenado, dice el Evangelio que Jesús tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Bebed de ella todos en memoria de mí. Jesús, cántaselo fuerte. Gracias, gracias, Señor.
participar de este pan y de esta copa, que tú eres la vida de nuestra alma. Gracias, Señor, porque nos espera un futuro nuevo, un futuro mejor, un futuro en el cual vamos a predicar como Pablo que Jesucristo es la única esperanza, que Jesucristo es la única verdad, que así como el arminio y el tejón, queremos tener el valor y queremos tener la santidad que nos permita vencer el pecado, el engaño, que nos permita vencer el temor, el miedo, la muerte. Te damos gracias, Señor, porque hoy hemos recordado ese momento sublime que diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Esperamos que tú regreses para buscar a tu iglesia, esa iglesia fiel que camina detrás de tus pasos. Te damos gracias y oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos, amén y amén. Dios te bendiga, querida iglesia.